Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de limpieza donde voy a estar haciendo algunas de las tareas del reto de octubre. Por si alguien no lo sabe, todos los meses propongo un reto con tareas de limpieza del hogar y alguna tarea de cuidado personal para motivarnos un poquito entre todos a cuidar nuestra casa y a cuidarnos a nosotros mismos. Y por qué no, también para recordar algunas tareas que a veces olvidamos. Hay tareas en casa que no hacemos todos los días, cosas que muchas veces pasamos por alto, pero que marca la diferencia cuando queremos tener un hogar realmente cuidado. Así que en este vídeo voy a hacer tareas como limpiar el vestidor por dentro, limpiar y ordenar el armario de debajo del fregadero, hacer la limpieza profunda de la lavadora y de la secadora y dejar impecable la mampara de la ducha. Son cosas que no se notan tanto a simple vista, pero que cuando las haces sientes que todo en casa se renueva y como que el ambiente se aligera. Este tipo de limpieza me hace sentir que vuelvo a conectar con mi hogar, que me organizo y que todo vuelve a estar en orden, como una especie de reset. Y es importante que entendáis que no se trata de limpiar más, sino de limpiar mejor y de ir poco a poco. No hace falta que hagáis en un día todo lo que voy a hacer yo hoy, porque lo he hecho para el vídeo, sino que un día hagáis una cosa, otro día otra y así poquito a poco. Así que si tú también estás haciendo el reto de octubre, te animo a dedicar aunque sea un ratito a alguna de esas tareas que llevas tiempo posponiendo. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Voy a empezar por el vestidor, sacando toda la ropa y limpiándolo bien por dentro, excepto los cajones que ya los había hecho. En realidad, en el reto pone cambio de armario y nosotros tenemos la gran suerte, y digo gran suerte porque el cambio de armario creo que es una de las tareas más odiadas por excelencia. Nosotros tenemos toda la ropa fuera. Entonces no tenemos que hacer cambio de armario, pero sí que de vez en cuando hay que sacar toda la ropa, limpiar el armario bien por dentro, hacer un poco de depuración, ¿no? Lo que te pones, lo que no, sacar ropa que ya no te pones y donarla o venderla o lo que queráis hacer. Y sobre todo si tenéis vestidores abiertos como el mío que coge muchísimo polvo. Si tuviera un armario cerrado, creo que esto lo podría hacer con menos frecuencia, igual pues un par de veces al año, pero al tenerlo abierto lo tengo que hacer más a menudo. Como os decía, tenemos toda la ropa fuera y así nos ahorramos tener que hacer el cambio de armario. Es algo que recomiendo y que seguiré haciendo siempre que pueda. Es verdad que no tenemos muchísima ropa, pero considero que tenemos lo justo y necesario. En realidad, si somos sensatos, no necesitamos tanta ropa, porque al final no nos ponemos ni la mitad. Y bueno, ya que estoy hablando de la ropa, no os preocupéis que gracias a Dios ni me falta ropa ni me falta de nada. Es que siempre hay alguna persona que me dice en comentarios que por qué llevo siempre la misma ropa, que si no tengo más. Pues no sufráis, no es eso. Es que estoy en mi casa y me pongo la ropa que a mí me resulta cómoda. Tengo la ropa que tengo para estar en casa y ya está. O sea, mi canal no es un canal de moda. Si alguien quiere ver moda, que se vaya a otro canal, que gracias a Dios hay un montón. Yo aquí me muestro como soy
y soy, pues como soy yo en mi casa, yo tengo mi ropa para estar en mi casa y no me pongo la ropa sucia, tengo lavadora para poderla lavar, me la pongo limpia, pero tengo mi ropa para estar en casa. Estoy segura de que ninguna persona se pone un modelito nuevo cada día para estar en casa. Y si alguien lo hace me parece perfecto, porque cada uno en su casa hace lo que quiere. Pero yo no, yo tengo ropa para estar cómoda y repito ropa, por supuesto. Porque esto es un canal real y yo me muestro como soy. Vamos, que lo que me faltaba a mí es pensar en estrenar un modelito nuevo en cada vídeo que subo. En fin, que a mí me da igual que me digan eso, pero simplemente me llama la atención que la gente se fije en esas cosas. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Con el zapatero hago lo mismo, lo saco todo y voy limpiando de arriba abajo. Y siempre os digo lo mismo, pero es que si me volviera a hacer un vestidor, estoy 100% segura de que lo haría cerrado, porque coge muchísimo polvo y además tiene que estar siempre muy ordenado para que se vea bien. Hace 7 años, en el momento de hacerlo, me gustaban más los vestidores abiertos, pero es verdad que con el tiempo vamos cambiando de gustos y de opinión. Y sé que todavía estoy a tiempo de ponerle puertas, pero no me apetece hacer esa inversión. Sinceramente no me molesta, pero simplemente si volviera a hacerme un vestidor desde cero lo pondría cerrado. El vestidor es de IKEA, lo hicimos a medida y creo que alguna vez lo he dicho, pero esta zona donde está el vestidor y la puerta de la derecha, que es un pequeño baño, todo eso era una habitación que nosotros tiramos la pared y la juntamos con la habitación nuestra para que fuera más grande y poder tener esta zona con un segundo baño. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, I know that it's difficult dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you
cope with being so broken. La verdad es que hacer esto da faena y lleva su tiempo, pero cuando terminas es muy satisfactorio y lo ves todo tan limpio y oliendo tan bien que, no sé, hace que te sientas genial. Por último paso el aspirador por esta zona porque siempre cae algo de polvo al limpiar. What we said, I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little. Otra de las tareas del reto era limpiar la mampara de la ducha y el desagüe. Voy a empezar por el desagüe. Y yo normalmente lo limpio con Cif. Este es el de limón, pero podéis limpiarlo con el normal o con oxígeno activo, con lo que queráis. Y este cepillo eléctrico va de maravilla, es de Temu y lo uso un montón. Y lo que más me gusta es que funciona a pilas. Además viene con diferentes cabezales y está muy bien porque te permite llegar a zonas de difícil acceso. Bueno, y qué deciros del desagüe de la ducha, que es importante que de vez en cuando nos acordemos de limpiarlo porque se va quedando muy baboso del jabón y demás, y además se quedan pelos y bueno, pues es un gran foco de malos olores. Y bueno, pues como hay que decirlo todo, quiero volver a comentar que eso marrón que veis alrededor del plato de ducha no es suciedad, es que la resina está desconchada, ¿vale? Si os fijáis, le paso con el cepillo, le doy y no se va, porque no es suciedad, es que la resina ha saltado y se ve la piedra de debajo. Lo digo porque siempre hay algún comentario de ¿no lo has limpiado bien? No, a ver, os prometo que a mí no me gusta nada ver esto así porque da muy mala impresión, pero no puedo hacer nada, lo tengo que reparar y bueno, tengo que mirar cómo lo hago. Este plato de ducha nos ha salido muy malo. Sí que es verdad que tiene 6 o 7 años, pero esto está así desde hace muchos años, ¿eh? No le ha salido ahora. Y además es que yo cuido mucho las cosas y no sé por qué está esto así. En fin, que la ducha también está fatal, tenemos una filtración en la ducha que hay que reparar porque se nos va la pared y nos ha salido humedades en la pared, no sé. O se hizo mal en su día o no sé lo que ha pasado. Lo siguiente que voy a limpiar es la mampara de la ducha. Os enseño cómo está. Como podéis ver, tiene mucha cal incrustada porque a mi señor marido se le olvida pasar la rasqueta de los cristales después de ducharse. Y bueno, pues la voy a limpiar con Viacal, que este producto me encanta. Desde que lo descubrí, no sé cómo he tardado tanto en descubrir este producto, pero es maravilloso. Mucho antes, usaba el antical de Mercadona, que también iba bien, pero me asfixiaba dentro de la ducha. Era insoportable, no podía. Entonces utilizaba Cif, pero cuando probé este me encantó. Es que deja la mampara impoluta, aunque haya cal incrustada ahí de semanas, ¿eh? Y no me ahogo como con el otro. La verdad es que, a ver, huele más fuerte que el Cif, por supuesto, pero es un olor que se puede soportar. Entonces, lo que he hecho primero es echarle agua a la mampara, pulverizar el Viacal por todos los cristales y le doy con este cepillo eléctrico que también es de Temu y también es maravilloso. Este se carga con USB. Y tiene diferentes velocidades. Después le vuelvo a echar agua a la mampara, le paso la rasqueta limpia cristales, que siempre la tenemos en la ducha, es toda de silicona y va muy bien. Y por último le doy con una bayeta especial para cristales para que quede perfecta y secar alguna gotita que haya podido quedar. Lo ideal para mantener la mampara limpia es cada vez que terminas de ducharte pasar la rasqueta limpia cristales para quitar las gotitas de agua. De esta forma la mampara siempre se mantiene limpia y es mucho más fácil de mantener.
De la otra forma, pues se quedan las gotas, luego se secan, se queda la cal incrustada y tardamos mucho más tiempo en limpiarla y nos cuesta más trabajo. Es eso que dicen de que el perezoso trabaja doble, ¿no? Pues es verdad. Y bueno, también deciros que esta mampara no me gusta nada, de 3 hojas. No la volvería a poner, porque tiene muchos rincones, que es muy difícil de limpiar. No sé, pondría una de hoja fija o cualquiera menos esta. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what you said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, love you a little bit more. Just a little bit. Love you a little bit more. Love you a little bit more. Just a little bit. Love you a little bit. Para dejarla perfecta también es importante limpiarla por fuera, porque hay gotitas que salpican, se quedan por fuera y también se secan y se queda ahí la cal. En este caso, como no puedo echarle agua para enjuagar, voy a usar una mezcla de agua, vinagre y unas gotitas de lavavajillas. Y le doy con una bayeta especial para cristales y se queda perfecta. Si la cal está muy incrustada, lo dejáis actuar unos 5 o 10 minutos y después lo secáis. Just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out. Y este es el resultado. Creo que la mampara de la ducha es una de esas cosas que parece que no se nota hasta que la limpias de verdad. You stole every bit of me, now I can't remember. La siguiente tarea del reto que voy a hacer es limpiar y organizar debajo del fregadero. Este es otro de los armarios de la cocina que no entiendo cómo se ensucia tanto. Así que voy a sacarlo todo para limpiar bien y voy a aprovechar también para hacer alguna revisión de todas las cosas que tengo aquí para saber si tengo que sacar alguna. Como veis, en esta puerta tengo unos ganchitos que van pegados, no hace falta hacer agujeros, y ahí cuelgo todas las bayetas que tengo en uso, porque de esta forma se secan y no huelen a humedad ni nada. Es que muchas veces me preguntáis por las bayetas que uso, que dónde las dejo para que se sequen y tal, pues aquí lo podéis ver bien. Estos ganchitos son de Temu, aunque los tenéis también en Amazon, en Shein, AliExpress, y son muy económicos. Para organizar este armario tengo estas cajoneras transparentes que son de Amazon y además son apilables y van genial porque ocupan poco espacio y puedes ver lo que hay dentro sin tener que abrir el cajón. Y también tengo esta estantería de doble altura que es de Temu y es muy cómoda porque la bandeja de abajo es extraíble y se saca para afuera para poder llegar a los productos que hay detrás. De esta forma el espacio se aprovecha mucho mejor y queda mucho más organizado. Y en este armario sobre todo guardo cosas de limpieza y que uso a diario, las bolsas de basura, las cápsulas para el lavavajillas, algunos cepillos y demás.
show me heaven, just to leave me down in hell. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me know, no, no. I really thought that I knew. I really thought that I knew where I had you. I really thought we would be. I really thought you and me were forever. But I guess you had other plans. I wish I'd known in advance. Y por último voy a hacer la limpieza profunda de la secadora y de la lavadora. Voy a empezar por la secadora. Yo antes tenía otra y la cambié porque la que tenía el mantenimiento y la limpieza era horroroso. Horroroso porque tenía debajo un condensador que se llenaba de pelusa y era imposible limpiarlo todo. Cada vez que lo limpiaba era un suplicio y me la cambié por esta y la verdad es que estoy muy contenta, porque la limpieza y el mantenimiento son mucho más fáciles. Aquí lo más importante es vaciar el depósito de agua, que bueno, esto lo suelo hacer después de cada uso o cada 2 o 3 usos. Este filtro sí que se tiene que limpiar. Yo lo suelo vaciar también después de cada uso, pero bueno, a veces dejo que se acumule un poquito más. Entonces lo que hago es sacar la mayor parte con las manos y después lo limpio con agua, lo paso por el grifo y se queda todo bien limpito. Después lo seco y lo vuelvo a colocar. Y después la secadora tiene una tapita en la parte de abajo que es donde hay un filtro que en este caso no se saca. En mi antigua secadora era el condensador que se sacaba hacia afuera y bueno, en algún vídeo os lo he enseñado. Pero en esta lo mejor es que no se saca, de vez en cuando hay que pasarle el aspirador, un plumero o algo para limpiar la pelusilla que va quedando. En este caso no lo hice porque lo había hecho hacía pocas semanas y la verdad es que esto hay que hacerlo de vez en cuando. Pero es muy importante limpiar la secadora con regularidad y quitar las pelusas porque dicen que pueden provocar incendios. Y ahora voy a hacer la limpieza profunda de la lavadora. La secadora, como habéis visto, es muy rápida, pero la lavadora es un poco más entretenido. Lo primero que hago es limpiar este compartimento que hay aquí debajo. Abro la tapa, le quito el tapón al tubo y lo vacío dentro de un tupper. También he puesto una alfombrilla escurreplatos de IKEA que es muy absorbente aquí debajo, porque a veces al abrir el tapón sale bastante agua. Hoy no ha salido mucha, pero hay veces que sale bastante. Como podéis ver, el tapón está un poco sucio y eso que yo esta limpieza la hago cada mes religiosamente, igual que el cajetín. No sé qué ha pasado este mes, pero se ha ensuciado bastante. No me quiero imaginar las lavadoras que no se limpian nunca, cómo se deben de poner. Y es que hay mucha gente que cree que los electrodomésticos que sirven para limpiar no se tienen que limpiar y eso es un error porque ya lo veis, del jabón, de la humedad, aparece moho, malos olores y eso hace que los electrodomésticos se estropeen y que no hagan bien su función. En este caso, pues que la lavadora no lave bien la ropa o que la ropa salga con malos olores. El cajetín y el tapón que he sacado los he dejado en remojo dentro del fregadero con agua calentita y un poco de lavavajillas. Y mientras tanto voy limpiando este hueco del tapón y el hueco del cajetín. Podéis usar oxígeno activo o algún desinfectante. Yo estoy usando Zoflora, que es un desinfectante concentrado aromático que compro en Amazon cuando hay ofertas porque es bastante caro ya que viene de Reino Unido. Personalmente no he encontrado todavía un desinfectante que me guste más. Es mi desinfectante favorito, tiene varios aromas y todos los que he probado hasta ahora me gustan. Entonces he preparado otro bote porque se me había terminado y lo que hago es diluir 2 tapones en un bote y llenarlo de agua. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow.
Lo siguiente que hago es limpiar la goma. Como podéis ver, mi goma está limpia y si os doy un consejo, un solo consejo para mantener la lavadora limpia, es que después de usarla la dejéis abierta, dejéis la puerta abierta hasta que se seque por completo y después la dejéis entornada, que nunca cerréis la puerta del todo. Yo nunca la cierro, la dejo un poquito entornada. Y ya lo veis que ni coge moho la goma, ni se pone negra, ni nada. Y lo mismo con el cajetín. Lo dejo abierto durante un rato hasta que se seque por completo. Hace años dejaba la puerta de la lavadora completamente cerrada y olía a humedad, olía mal y la ropa a veces también salía con mal olor. Y por supuesto la goma se ensuciaba muchísimo, se ponía negra. Y desde que lo hago así, se mantiene mucho mejor, no se ensucia, no huele mal, así que os puedo asegurar que si lo hacéis de esta forma no vais a tener malos olores y la goma no se os va a poner negra. It's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road, yeah. Right now it doesn't even matter, yeah. Por último, seco todas las piezas, las coloco en su sitio, limpio bien el tambor por dentro y pongo la lavadora en marcha en vacío con una taza de vinagre de limpieza en el compartimento del detergente y en un programa de lavado a una temperatura lo más alta posible. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya motivado a limpiar vuestro hogar y a hacer esas tareas que a veces vamos dejando para otro día. Al final son esas pequeñas cosas las que marcan la diferencia y hacen que la casa se sienta mucho más cuidada. Sobre todo si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!